¿Cómo están, estimados estudiantes? Damos comienzo a la clase de estadística descriptiva. Como ya vimos en una primera clase, dimos un repaso sobre matemáticas, exponentes, notación científica, regla de 3. Hablamos también algo de redondeo, términos porcentuales, regla de signos, reducción de términos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Pero ahora nos centraremos más que todo en el tema central, que es estadística descriptiva. Comenzaremos citando conceptos básicos de lo que es la estadística. Para hablar de estadística es necesario referirnos a población y muestra. ¿Qué es población? Población se utiliza para referirnos a un conjunto de cosas, personas o situaciones que tienen alguna característica común que permite agruparlos. Es decir, es el conjunto de individuos. Estos individuos pueden ser personas, pueden ser objetos o animales, etc., que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si se estudia el precio de la vivienda en una ciudad, la población será el total de las viviendas de dicha ciudad. La muestra, ¿qué es la muestra? Es el subconjunto de una determinada población, la parte más representativa elegida al azar. Por ejemplo, si se estudia el precio de la vivienda de una ciudad, lo normal sería no recoger información sobre todas las viviendas de la ciudad. Sería una labor muy compleja que nos llevaría muchísimo tiempo, sino más bien se debe seleccionar un subgrupo. A eso se denomina muestra, que se entienda que es suficientemente representativo. Ahora sí, ¿qué es estadística? La estadística es la disciplina encargada y dedicada de estudiar las poblaciones. Las estudia de dos maneras: describiendo su comportamiento según una condición o característica o interés. A partir de esta condición se establece la definición de varias hipótesis. Cuando se definen hipótesis o suposiciones en torno a esas características de estudio, se habla de una estadística inferencial. Y es aquí donde viene una nueva descripción de estadística. Puede ser la estadística de tipo descriptivo o puede ser una estadística de tipo inferencial. Una estadística descriptiva es una rama de las matemáticas que recolecta, representa y caracteriza un conjunto de datos. Por ejemplo, la edad de una población, altura de los estudiantes de una escuela, temperatura de los meses de verano, etc., con el fin de describir apropiadamente las diversas características de este conjunto. Nuevamente, entonces reiteramos, la estadística es una disciplina encargada de estudiar las poblaciones. Para ello, lo que hace es identificar sus variables. Estas variables son aspectos, cosas comunes que tengan dentro de una población. Y dependiendo de estas características comunes, se determina un tipo de muestra. Por ejemplo, número de personas en Sucre sería la población. Y el número de personas en una zona, en la zona central de Sucre específicamente, sería una muestra. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, la estadística inferencial, entonces,
inicia, inicia desde la estadística descriptiva, es la continuación de la estadística descriptiva. Aquí en la estadística inferencial se comienza a plantear hipótesis o suposiciones en torno a esas características de estudio. Se habla de una estadística inferencial. En la asignatura solamente llegaremos a lo que es la estadística descriptiva. Ahora sí, continuamos. Cuando hablamos de variables dentro de la estadística descriptiva, podemos apreciar dos tipos de variables. La primera, las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden contar, que se pueden medir. Estas son las variables cuantitativas. Por ejemplo, ¿cuáles estarían acá? La edad, precio de un producto, ingresos anuales de una persona. Es la característica de los elementos de la población que se investiga. Eso es una variable. Una de ellas dijimos que es la variable cuantitativa. Por aquí tenemos más ejemplos: pesos, edades, sueldo, talla, números, hijos, número de tardanzas, etc. Otro tipo de variable estadística que también es una característica de la población son las variables cualitativas, o también denominadas categóricas. Estas variables no es posible medirlas, no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, está la nacionalidad, el color de piel, el sexo, el estado civil, color de ojos, tipo de cabello, grado de instrucción. Estos aspectos son de tipo cualitativo. A su vez, las variables cuantitativas se dividen en dos: en las variables discretas y en las variables continuas. Veremos las variables discretas. Las variables discretas solo pueden tomar valores enteros, por ejemplo, 1, 2, 8, menos 4, etc. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos podrían ser los discretos? Puede ser el número de hermanos, 1, 2, 3, 4. También podría ser, pero no podría ser 3.45, por ejemplo, el número de hermanos siempre va a ser un número entero. En cambio, las variables cuantitativas continuas pueden tener cualquier valor real dentro de un intervalo. Al decir valor real, me refiero a números decimales. La velocidad de un vehículo, por ejemplo, puede ser 90.4 kilómetros por hora. Está haciendo mención a un valor real, a un valor decimal. Otros ejemplos: talla, peso, sueldo, temperatura, velocidad, etc. Ahora, toda esta información que acabamos de describir son necesarios clasificarlos. Para ello se utilizan las tablas de distribución de frecuencias. Muchas veces uno se pregunta, ¿para qué sirven las encuestas que a veces se hacen en la calle? ¿Cómo saber si una estación de radio se escucha más que otra? ¿Cuál candidato puede ganar? La respuesta se encuentra en la recaudación de datos. Pero esta recaudación de datos deben ser tabuladas, deben ser representadas de alguna forma, y para ello necesito organizar los datos. Y justamente para ello surgen las tablas de distribución de frecuencia. Hay datos que pueden
ser de mucha utilidad a diferentes profesionales en la toma de decisiones, para resolver problemas o para mostrar resultados de investigaciones. Una vez que se haya recogido toda la información, se procede a crear una base de datos donde se registran todos los datos obtenidos. Algunas veces, si los datos son muy complicados, se codifican. Esto quiere decir que se coloca una palabra clave que identifica el título muy largo. Cuando ya está elaborada la base de datos, se parece a una tabla. Estas abreviaturas serían las siguientes: X sub I, F sub I, N, F sub I mayúscula, H sub I y H sub I minúscula. Básicamente, una tabla de distribución de frecuencias está comprendido por los datos mencionados, y veremos a continuación a qué se refiere cada una de ellas. Comenzaremos explicando cada una de ellas. La primera, X sub I. ¿A qué se refiere X sub I? Es un conjunto de valores diferentes que toman los datos originales. Va a ser el conjunto de intervalos que se pueden representar de un conjunto de datos. F sub I, el nombre largo sería frecuencia absoluta del valor X sub I. Es las veces que se repite X sub I. Es el número de veces que aparece este valor en el conjunto de observaciones. Y el valor N, número total de observaciones. Analizaremos estos tres primeros componentes para poder posteriormente revisar lo que son las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas, la relativa y la relativa acumulada. Comenzaremos con estos tres. ¿En qué consisten? A través del siguiente ejemplo. Se ha preguntado a un conjunto de N personas qué opinión tienen acerca de la organización del Virtual Educa 2018 en la ciudad de Sucre, dirigido por el gobierno municipal de la capital. Las respuestas de esta encuesta realizada se encuentra en la parte inferior, como lo pueden apreciar. Para ello se estableció una escala del 1 al 9, donde 9 representa una total disconformidad con la organización, mientras que 9 significa una excelente organización. Estos son los datos que se recolectaron en esta consulta, en esta opinión que tiene la ciudadanía en cuanto a la organización del Virtual Educa. Me piden encontrar ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuál fue la respuesta más frecuente? ¿Y cuántas personas tienen como máximo una actitud de 4 puntos en la escala? Es decir, ¿cuántas personas se encuentran en desacuerdo con la organización? Estas tres preguntas las vamos a contestar utilizando justamente las tres primeras columnas de una tabla de frecuencias. Pero para ello, inicialmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenar los datos. Para la solución, inicialmente, el primer paso es ordenar la información para encontrar la solución, comenzando del número más pequeño hasta el número más grande. Esta es una forma de solución.
¿Por qué ordenamos? Se ordena para tener la información mucho más clasificada. Esta tablita 2 contiene una sucesión de datos con valores repetitivos. Por ejemplo, el valor 1 se encuentra presente en 6 ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una buena estrategia es mostrar una sola vez cada valor y hacerlo seguir por su frecuencia, es decir, por la cantidad de ocasiones en la que aparece, tal como vamos a mostrar a continuación. ¿Qué significa? Un tercer paso, una vez de haber ordenado, se anota directamente la frecuencia con lo que se repite el valor número 1. ¿Cuántas veces se repite el número 1? 6 veces. Se tiene un conjunto ordenado de valores y sus frecuencias. El valor 2, ¿cuántas veces se repite? 11 veces. El 3, ¿cuántas veces se repite? 12 veces. Y así sucesivamente hasta el valor 9, que obtiene 3 opiniones o 3 votos, se podría decir. Aún se puede disponer la información de tal forma que resulte fácil responder a preguntas que se han planteado en la tabla número 3. Se ha mantenido la misma disposición que en la tabla 2. Esto es necesario para disponer la información de manera óptima. Se genera una tabla que tenga 2 columnas. En la columna primera se presentarán los valores que se representa por X. Mientras que en la segunda se dispondrán las frecuencias que se representa con la letra F minúscula. Por ejemplo, 1, ¿cuántas veces se repite? 6. Es el número de frecuencias que se repite el valor 1. 11 es el número de frecuencias, el número de veces que se repite en 2. Como pueden apreciar, estamos conformando la tabla de distribución de frecuencias con los primeros valores X y F minúscula. F minúscula es frecuencia absoluta, ¿verdad? Una vez que tenga todos los valores, ¿qué voy a realizar? Voy a contestar las preguntas iniciales que me dijeron. La pregunta 1 decía, ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Qué es lo que voy a hacer para obtener? Encontrar la sumatoria de las frecuencias absolutas. Voy a tener que sumar la segunda columna. De esta segunda columna, el total había sido 150 personas, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta con más frecuencia? ¿O cuál fue la pregunta la respuesta más frecuente? ¿Cuál de estas fue la más frecuente? Sin duda, elijo el número mayor. La más frecuente es 5, que recibió 40 votos. Y la última pregunta me dice, ¿cuántas personas tiene como máximo una actitud de 4 puntos en la escala? Tiene como máximo 4. Si tiene como máximo 4, tendría que sumar los siguientes valores. 30 ingresa como máximo. 3 con su valor 12. 2 con su valor 11 y 1 con su valor 6. Se toma como parámetro máximo 4 y debo de sumar de 30 hasta
6 o de 6 hasta 30. ¿Cuánto me da esta sumatoria? Me da 59. Sin embargo, el último dato, la última respuesta que dimos, fue algo compleja, porque tuvimos que sumar desde x1, 2, 3, 3 hasta 4. Fue un poquito complejo porque tenía que realizar un cálculo adicional. No todas las preguntas que se han realizado sobre el mismo conjunto de datos han exigido el mismo esfuerzo. Así, mientras que las preguntas sobre el número de datos y el valor más frecuente se han respondido con la lectura de la tabla, la última pregunta ha necesitado algunas operaciones. ¿Cuántas personas tienen como máximo una actitud de 4 puntos en la escala? La solución, dijimos, 59. Para responder a esta pregunta se ha tenido que realizar una suma, la de todas las frecuencias comprendidas entre el primer valor de la tabla y el que nos interesa, que sería el 4. Esta cantidad final recibe el nombre de frecuencia acumulada. Muchas interrogantes requieren responder que se basan en las frecuencias acumuladas. Es recomendable, por lo tanto, escribir esta nueva información en la tabla, de tal manera que se permita respuestas directas en el futuro. Veamos cómo se tendría que hacer. Tabla de frecuencias de 3 columnas. Número de intervalos, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Voy a ir acumulando para el primer intervalo. Como es el 1, se va a mantener con su mismo valor la frecuencia 6. Para el valor 11, tendría que realizar una acumulada del 1 al 2, por lo tanto sería 17. Para encontrar el valor para el tercer intervalo, se incrementa 12 a la sumatoria, al acumulado que ya tenía, que sería 29. Y para 4, su frecuencia es 30 y su acumulado sería 59. Es justo el valor que estábamos necesitando. Veremos otro ejemplo. Se ha preguntado a 25 alumnos por el nombre de la zona en el que habitan, obteniendo los siguientes resultados. Cada alumno ha contestado dónde habitan. Uno habita en Los Álamos, otro en Los Portales, otro en Nápoles y así sucesivamente. En este caso ya tengo el total de encuestados, que serían 21. En este caso, lo que debería de realizar es una tabla de frecuencias conforme a la información sobre las colonias en que tienen su domicilio. Para ello, tengo que analizar de la siguiente manera. Las colonias serían Álamos, Copilco, Florida, Michoac, Nápoles, Portales, Plateros y Tapeaca. Estas colonias o estas zonas las voy a colocar inicialmente para encontrar sus códigos. Por ejemplo, para mi tabla de frecuencias, 1 va a ser Álamos, 2 va a ser Copilco, 3 va a ser Florida y así sucesivamente hasta 8. Por lo tanto, este código se va a constituir en el valor de x sub i, en el número de intervalos.
que ya tengo confeccionada la tabla de distribución de frecuencias. Por ejemplo, Álamos, que está representado por el código 1, se repite 4 veces. Copilco, que es el código 2, se repite 3 veces. Y así sucesivamente. Sin embargo, al analizar esta tabla se concluye ¿qué sentido tiene acumular las frecuencias? Yo puedo acumular estas frecuencias en cuanto a las colonias, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene ningún sentido la cantidad de 12. Este 12 acompañado, ¿qué acompaña al valor 4? El valor 4 es Michoac. La diferencia esencial, tomen atención en este punto, la diferencia esencial entre el problema de las colonias y el de las respuestas a la escala de acuerdo se encuentra en el tipo de variable. En el caso de las colonias, estas pueden ordenarse en función a ser más o ser menos colonias de domicilios. Se pueden ordenar según su número de habitantes o extensión, altitud, medida, pero no en función de ser más o menos una colonia. No podríamos obtener un valor de las frecuencias absolutas acumuladas, porque para ello debo tener confeccionada una escala. Lo que hice aquí simplemente fue codificar. Por lo tanto, la acumulación de frecuencias solo se puede si los valores de la variable que se está estudiando se pueden ordenar. Así, la respuesta correcta del problema debe ser solamente la colonia, código y frecuencia absoluta. Y ya no se calcula o ya no es aplicable la frecuencia absoluta acumulada. Siguiendo con la explicación, nos faltan todavía 2 columnas, que son las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué son las frecuencias relativas? Inicialmente, conceptualizaremos el significado. ¿Qué significa? Se llama al cociente de la frecuencia absoluta x sub i y el número total de observaciones. Es representado por h minúscula sub i. Ahora, en un ejemplo veremos en qué consisten las frecuencias relativas. Para ello, nuevamente retornaremos al primer ejemplo sobre tablas de distribución de frecuencias, el cual mencionaba que se hacía una pregunta acerca de la organización del Virtual Educa, donde encontramos que la actitud media, es decir, para el valor 5, es 40. Sin embargo, vamos a cambiar los datos. Voy a seguir teniendo una media de 40. Es decir, la mitad de datos que recae justo en 5 vale 40. Pero en este caso ya no van a ser 150 encuestados, sino más bien van a ser 1140. Tratando de responder la misma interrogante en cuanto a la organización del Virtual Educa. Sin duda, en la tabla 7 ha cambiado el conjunto de datos. Ahora son 1140 frente a los 150 de la encuesta anterior. Una misma frecuencia, en este caso es f
40. No tiene la misma interpretación en ambas tablas. Difieren su interpretación. ¿Qué ha cambiado? La pregunta relativa de la frecuencia, puesto que la importancia relativa de la frecuencia, puesto que f igual 40 frente a n 150 es diferente a la frecuencia 40 para un valor de n de 1140. De hecho, el valor 5 pasa de ser el más frecuente al menos frecuente, como vimos inicialmente. La solución se encuentra en expresar la frecuencia en términos relativos en vez de absolutos. Esto es precisamente lo que consiguen las proporciones, expresar una cantidad con respecto al total. Justamente a esto hacía mención la parte inicial de la explicación de frecuencias relativas. Así se añade una nueva columna conteniendo la frecuencia relativa, que surgen de hacer la operación h sub i igual a las frecuencias absolutas de cada intervalo dividido entre n. Obsérvese el resultado comparando el obtenido con cada una de las dos tablas afectadas en el problema inicial y este problema presentado. En la tabla 8 tenemos justo la comparación de datos. Inicialmente, datos anteriores contábamos con 150 y actualmente contamos con 1140. En el caso del valor 5, en el intervalo 5, en ambos se mantiene 40, pero los valores proporcionales cambian. ¿Por qué cambian? Porque el total de la muestra es diferente. Los datos nuevos son mucho más numerosos. Nótese que el valor 5, vuelvo a reiterar, pasa de contar con una frecuencia relativa de 0.2667, más de la cuarta parte, a 0,0351 al del comparado, respectivamente con el total, el primero con 150 y el segundo con 1140. Un aspecto de interés se encuentra en la fila de totales, el resultado de 1000 en los dos casos. Fíjense, aquí hay un 1000 y aquí hay un 1000. En realidad no es 1000, es 1.000. 1.000. En ambos se tiene una misma sumatoria. Esto debe ocurrir siempre. Lo que se hace es traducir la frecuencia absoluta a las relativas. Es unificar al referente. En el conjunto de datos de la tabla anterior, el referente absoluto era 150. El conjunto de datos de la tabla, de la tabla 7, de esta tabla, se refiere a un valor absoluto de 1140.
no se pueden comparar frecuencias de conjuntos de datos diferentes, porque los referentes son diferentes. Para que la comparación sea factible, es necesario unificar, dado que las proporciones se expresan en tantos por uno. ¿Es posible comparar frecuencias entre tablas? Claro que sí, pero tenemos que tomar en cuenta el total de datos, puesto que aquí el referente es constante de una tabla a otra. Sin embargo, no se terminó el proceso de enriquecimiento de la tabla. Las proporciones se expresan siempre en cantidades que se sitúan entre 0 y 1. Los términos, entonces, de la frecuencia relativa deben oscilar entre 0 y 1, con una característica adicional de 4 decimales. Es decir, las proporciones son números decimales y las personas también se sienten incómodas con las cantidades decimales. Por lo tanto, surge la necesidad de cambiar estos datos en decimales o números reales a términos porcentuales. Y por último, la frecuencia relativa acumulada. Es el acumulado de la frecuencia relativa obtenida anteriormente, representado por H minúscula sub I. Los datos presentados son de los datos iniciales que reflejaban un total de 150 encuestados. Está el valor X sub I, está F sub I o frecuencias absolutas, su equivalente en las frecuencias relativas, este dato de que se obtiene de la división del valor de la frecuencia entre el total de la muestra, donde la sumatoria debe darme la unidad. Estos valores se pueden encontrar o se pueden detectar sus términos porcentuales multiplicando por 100 y a su vez se encuentra el acumulado de la frecuencia absoluta. Se van acumulando de acuerdo a los intervalos que se tenga. Y la frecuencia relativa acumulada es la sumatoria parcial de las frecuencias absolutas acumuladas. De la misma manera, se puede sacar un porcentual acumulado, donde debe darme 100%, y en la sumatoria de las frecuencias relativas me debe dar también 1. Interpretación de resultados. Una vez concluido con el cálculo de la tabla de frecuencias, se procede a la interpretación de datos. Por ejemplo, las frecuencias absolutas acumuladas, de acuerdo a la información obtenida, sería: para F sub 1 mayúscula, frecuencia absoluta acumulada 1, igual a 6, significa que en la encuesta hay 6 personas, existe 6 personas que se encuentran disconformes con la organización y le dieron un puntaje de 1. F mayúscula sub 2 es igual a 17. ¿Qué significa? Que en la encuesta hay 17 personas que calificaron al menos con 2 puntos. F mayúscula sub 3 es igual a 29. Significa
que en la encuesta hay 29 personas que calificaron al menos con 3 puntos. Y 4, que es igual a 59. Significa que en la encuesta hay 59 personas que calificaron al menos con 4. En cuanto a las frecuencias relativas porcentuales, ¿en qué podemos concluir? Para H sub 1 va a ser igual al 4%. Ese es el valor que hemos obtenido. ¿Qué significa? Es la proporción en términos porcentuales donde se calificó con un punto a la organización del Virtual Educa respecto al total. Vuelvo a reiterar, 7.33% de la población calificó con 2 puntos. El 8% de la población calificó con 3 puntos a la organización. Solamente estoy llegando hasta 4. Cabe recalcar que esto lo debo de realizar hasta H sub 9. El H sub 4 tiene un valor de 20%, que significa que es la proporción porcentual que calificó con 4 puntos a la organización. Frecuencia relativa acumulada en términos porcentuales. ¿Qué significa? El 4% es el porcentaje de personas en la muestra con una calificación de al menos un punto. Presentación gráfica de los datos. Se puede representar gráficamente de diferentes formas. Comenzaremos con las gráficas de líneas. Las gráficas de líneas muestran la relación entre dos variables cuantitativas. En el eje horizontal, X, se grafica la variable independiente. En el eje Y, las marcas de los cuadrantes en los ejes marcan las unidades de medida. Las escalas en los ejes pueden ser lineales, logarítmicas o ambas. Para realizar cálculos simples se puede utilizar simplemente las lineales. Cuando los datos se relacionan entre sí, es decir, cuando podemos decir que existe cierta continuidad entre las observaciones, como por ejemplo el crecimiento poblacional, la evolución del peso o estatura de una persona a través del tiempo, el desempeño académico de un estudiante a lo largo de su instrucción escolar o de pregrado, las variaciones presentadas en la medición realizada en algún experimento, cada segundo o cada minuto. Se pueden utilizar las gráficas de líneas que consisten en una serie de puntos trazados en las intersecciones de las marcas de clase y las frecuencias de cada una uniéndose consecuentemente en líneas. En la diapositiva podemos apreciar el comportamiento de los promedios escolares finales de dos alumnos. Uno de ellos es Daniel y la otra persona es Blanca, a lo largo de 5 observaciones anuales. Otra figura es el polígono de frecuencias. Otra forma de representación de uso menos común y muy parecida a las gráficas de líneas. En el polígono de frecuencias, la diferencia fundamental entre ambas es que en el polígono de frecuencias se añaden dos clases de frecuencias cero, una antes de la primera clase con datos y otra después de la última. El resultado es que se sujeta la línea por ambos extremos. Fíjense, comienza del origen y culmina siempre en el origen, en la línea horizontal.
En la gráfica podemos apreciar los goles anotados por un delantero de fútbol de la temporada 2000 a la 2007. Esa es la diferencia, que este tiene, más bien que comienza siempre en 0 y termina siempre en 0. Otro tipo de gráficas son las gráficas de barras o también conocidas como histogramas. Se emplean cuando la variable independiente es categórica. Cada barra sólida, ya sea vertical o también puede ser horizontal, representa un tipo de dato. Cuando es necesario representar divisiones de datos, se utiliza una gráfica de barras subdivididas. Los histogramas no muestran frecuencias acumuladas. Son preferibles para el tratamiento de datos cuantitativos, es decir, solamente puedo mostrar datos de frecuencias absolutas. La sumatoria de las alturas de las columnas equivale al 100%. En este caso, en esta gráfica, estaría mostrando no las frecuencias absolutas, sino las frecuencias relativas, ya que los valores son porcentuales. También existen la presentación de barras horizontales, como se muestra en el gráfico. Se parecen mucho a las gráficas de columnas, pero con la diferencia de que la función de los ejes se intercambia y el eje horizontal queda destinado a las frecuencias y el eje vertical queda destinado a las clases o tipos de intervalos. Es muy común que este tipo de gráficos se utilicen para ilustrar el tamaño de una población dividida en estratos, como por ejemplo sus edades. Como muestra este ejemplo, está mostrando la distribución de edades de 236 niños que estudian en un establecimiento escolar. Otro tipo de gráficos son las gráficas de barras o histogramas. Bueno, sigue acá, ¿no? Pero este gráfico se conoce como gráficas de columnas bidimensionales. ¿Por qué bidimensionales? El tipo de gráfico más parecido al histograma es la gráfica de columnas. Para este tipo de gráfica elaboradas con rectángulos también se pide que sus bases sean del mismo ancho y sus alturas equivalentes con las frecuencias. Para este tipo, a diferencia de los histogramas, no es necesario tener una escala horizontal continua, por lo que los triángulos, rectángulos o barras no tienen que aparecer juntas entre sí. En la gráfica se muestra el comportamiento de los minutos de retraso que acumularon 3 trabajadores, el trabajador 1, el trabajador 2 y el trabajador 3, de una tienda durante 4 semanas. Las series están coloreadas con diferente color para mostrar el comportamiento tanto individual como de cada uno de los trabajadores con respecto a los demás. Estas gráficas bidimensionales se las utiliza para realizar comparaciones, como bien se puede apreciar. Otro tipo de gráficos que se encuentran dentro de la categoría de gráficas en barras son las gráficas de columnas tridimensionales. Existe la posibilidad, y si los recursos lo permiten, de representar gráficos demasiado complejos o compuestos de una manera tridimensional, es decir, con gráficos que posean no solo 2 ejes, sino 3, en los que los rectángulos son sustituidos por prismas de bases
rectangulares. Ocasionalmente, el software en el mercado permite utilizar prismas, cuya base son polígonos rectangulares de más de 4 lados piramidales o cilindros. La gráfica siguiente muestra el número de medallas que han conseguido 5 países en las ediciones de los Juegos Panamericanos. Continuando con las gráficas circulares. Estas gráficas circulares también se denominan gráficas de pastel. Se utilizan para mostrar porcentajes y proporciones, específicamente para las frecuencias relativas. El número de elementos comparados dentro de un gráfico circular no debe ser más de 7, se recomienda. En todo caso, dice, debe ordenarse los segmentos de mayor a menor. ¿Por qué tiene que ser de 7? Para que no pierda el tema central, o sea, para que los datos mostrados no presenten muchas divisiones y así se pierda el resultado que queremos mostrar a través de un gráfico circular. Se puede ampliar quizás hasta 12, pero dependiendo los datos que deseo mostrar. Una manera sencilla de diferenciar los segmentos, si es que se tiene varios datos, es utilizar una alternativa que es denominado rebanada. De hecho, si se desea resaltar cada categoría, se debe utilizar este tipo de gráfico. Gráficos de dispersión. Una gráfica de dispersión tiene dos ejes, uno vertical y otro horizontal, mostrando un conjunto de dos datos numéricos en el eje XY y otro en el eje Y. Combina estos valores y se intersectan con un punto. Simplemente se va colocando puntos. Se usa este tipo de gráficos cuando se desea cambiar escala del eje horizontal. Desea convertir dicho eje en una escala logarítmica. Los espacios entre los valores de los ejes horizontal no son uniformes. Hay muchos puntos de datos en el eje horizontal. No son muy utilizados este tipo de dispersión, así que lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, esta gráfica consiste en mostrar los datos de dispersión comparando temperaturas de nuestra ciudad. En el eje horizontal mide la hora de medición, en qué hora se ha hecho la medición, y en el eje vertical mide la temperatura obtenida, ¿no? Y se hace directamente una comparación de lo que estaba proyectado o pronosticado con la temperatura real, y de esta manera conocer las diferencias en cada punto. En esos casos se puede utilizar esta gráfica por dispersión. Gráfica de burbujas. Un tipo de gráfica es un tipo de gráfica similar al de dispersión. Si se fijan, en vez de poner los puntos, vamos colocando burbujas, en las cuales se presenta la dispersión de las observaciones de la misma forma, pero se le añade posibilidad de visualizar otra variable representada en el tamaño del punto, ¿no? Puedo jugar con el tamaño del punto. Esa sería la diferencia. En el gráfico presentado se muestra el volumen de ventas y el número de productos. El volumen de ventas y el número de productos de 7 artículos en una fábrica. Además, se puede ver fácilmente la participación de cada artículo a través del tamaño.
puedo saber qué artículo es el que se ha vendido más. ¿Qué artículo me ha generado más ventas? Por el tamaño. Puedo identificarlo claramente cuál es. Por último, los pictogramas. Son gráficos con dibujos alusivos al carácter que se está estudiando y cuyo tamaño es proporcional a las frecuencias que representan. Sin embargo, para representar diferencias cuantitativas simples entre grupos, los símbolos utilizados para representar valores idénticos deben ser de igual dimensión. Para utilizar este tipo de gráficos, se hace notar que no deben ser muchos. Imagínense, por ejemplo, aquí hay datos de 1930. Está representado en millones de habitantes, ¿no? Por ejemplo, este representa que en el año 1930 existían ¿cuántos habitantes? 6 millones de habitantes. Deberían de ser datos discretos, enteros, para poderlos representar de una manera adecuada. Con esto concluimos esta primera parte que va hasta tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados.